Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy exploraremos la historia de James, quien secretamente sale de su escondite en el bosque para seguir a su poderoso y peligroso padre hasta un tranquilo café en la ciudad. James teme profundamente que solo una conversación entre su padre y su amigo Fat pueda poner en peligro la vida de Dieppe, ya que su padre está dispuesto a usar a cualquiera para controlar a su hijo desde las sombras. James observa cada movimiento temeroso de lo que su padre pueda hacer a continuación, hasta que Fat toma una valiente decisión que cambia todo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ni un minuto de esta emotiva historia. James casi olvida cómo respirar. Desde el rincón más oscuro del café se escondió tras un pilar de madera y una maceta de plantas marchitas, observando cómo su padre y Fat se sentaban frente a frente como dos hombres a punto de firmar una guerra silenciosa. La luz del día entraba a raudales por la ventana grande, brillante e inofensiva, haciendo que toda la escena pareciera normal. La gente reía, las cucharas chocaban contra las tazas, un barista gritaba un pedido, pero en esa mesa junto a la ventana, una palabra equivocada podría destruir la seguridad de Dieppe. James se inclinó hacia adelante con su chaqueta de cuero negro, el sombrero bajo y las manos apretando la taza de café tan fuerte que sus dedos se pusieron blancos. Desde donde estaba podía ver claramente el rostro de su padre, el traje afilado, los ojos penetrantes, el control sereno que había destruido tantas vidas, y hoy su padre hablaba sobre Dieppe, sobre él, sobre cómo acercarse a ellos. Están cerca de ellos, ¿verdad? Los labios de su padre se movían lentamente, su voz baja casi tranquila, especialmente cuando se refería a Dieppe. James no podía oír todo claramente entre el ruido del café, pero había crecido aprendiendo a leer el rostro de ese hombre, los ojos un poco entrecerrados, su mano golpeando el escritorio, una vez impaciente, exigiendo una respuesta. Frente a él, Fat no parecía el amigo relajado que James conocía. Sus hombros estaban tensos, su mandíbula apretada, su respiración se alargaba demasiado entre cada inhalación. Respondió con respeto, pero sus ojos mostraban preocupación, mirando constantemente la taza de café que no había tocado. El corazón de James latía fuerte en sus oídos, no debería estar allí. Apenas unas horas antes estaba sentado en la casa abandonada en el borde del bosque, sobre un escalón de madera agrietada, la luz del sol, cortando líneas finas sobre el suelo polvoriento. Estaba solo con sus pensamientos, con la imagen de Dieppe en su mente la última vez que ella le dijo que debía huir. Entonces su teléfono vibró un mensaje anónimo de la misma persona que le había advertido antes. Tu padre está con Fat en un café en el pueblo esta tarde. Puede ser sobre Dieppe y sobre ti. El miedo lo golpeó con tal fuerza que sus manos comenzaron a temblar. Miró las palabras sintiendo como si las paredes de la casa abandonada se estrecharan a su alrededor. Su padre y Fat estaban en el mismo lugar de día hablando sobre él, y Dieppe, eso solo podía significar peligro, presión, una negociación. Se levantó de inmediato, levantó su abrigo negro, bajó la capucha para cubrirse los ojos, y miró su reflejo en un trozo de vidrio roto. No era James el hijo, sino el hijo casado, solo un hombre anónimo más en el café. Había dejado el bosque y se dirigió al pueblo con un solo pensamiento en mente. Si iban a hablar de Dieppe, tenía que escuchar, tenía que estar allí. Y ahora allí estaba oculto en la esquina, observando todo lo que sucedía. Su padre se inclinaba hacia adelante sobre la mesa, su rostro más frío, su voz cada vez más baja. James no podía oír las palabras específicas, pero podía adivinar. Seguía Dieppe en contacto con James. Sabía ella dónde se ocultaba. Seguía estando de su lado, o podría ser utilizada como un arma contra él. Los dedos de James se apretaron en un puño bajo la mesa.
si Fat dejaba escapar algo, si decía sin querer que Dieppe aún se preocupaba, que ella aún lo esperaba, su padre atacaría a ella de nuevo con más fuerza que antes, y esta vez James podría no ser capaz de protegerla. «Por favor, no la traiciones», pensó James. «No la vendas, no a ella». La mirada de Fat bajó a su taza de café sin tocarla. Un silencio largo llenó el aire, y luego James vio lo que ocurría. Fat respiró profundamente, como si estuviera reconciliándose con una decisión que no quería tomar. Cuando levantó la cabeza de nuevo, su expresión había cambiado. La tensión seguía allí, pero su mirada se había estabilizado. Su voz, aunque James no pudo escuchar claramente, parecía más tranquila y firme. James vio cómo sus labios se movían. Dieppe se rindió. No quiere problemas, quiere una vida normal. Ya no quiere estar involucrada. La estructura de la frase era lo suficientemente clara para que James pudiera leer esa mentira, y fue como un puñal clavado en su corazón. Aunque fuera una mentira, esas palabras seguían doliendo. Dieppe lo había dejado. Dieppe eligió una vida tranquila lejos de los problemas que él le causaba. Sabía que no era verdad. Sabía que sus manos temblaban cuando le decía que tenía que escapar, sus ojos suplicándole que sobreviviera aunque tuviera que dejarla atrás. Pero Fat lo decía así, no con la cara de un traidor, sino con la calma cuidadosa de alguien que estaba construyendo un escudo. No mencionó dónde vivía Dieppe, no dijo con quién estaba, no dijo que ella seguía mirando al camino como si James pudiera regresar en cualquier momento. Solo pintó una imagen que hizo que su padre dejara de preocuparse. El padre de James frunció el ceño pensando en la historia. La duda en sus ojos no desapareció por completo, pero se suavizó. Su mirada pasó de la furia aguda a la evaluación fría. Así que Dieppe se rindió. Ya no quería nada que ver con James, ya no tenía valor como carta de cambio. Por primera vez en mucho tiempo, James sintió que la mano invisible que apretaba su pecho comenzaba a aflojarse. Exhaló, no con las respiraciones superficiales con las que había sobrevivido durante las semanas pasadas, sino con una verdadera respiración profunda y tranquila, respirando hasta el fondo de sus pulmones. En la mesa cerca de la ventana, Fat seguía hablando, construyendo cuidadosamente la mentira. Sus hombros seguían tensos, pero no temblaba, mantenía su posición. Y en la esquina oscura del café, bajo su sombrero negro, James entendió que Fat no solo estaba respondiendo a una pregunta, sino que estaba eligiendo un bando. James lo miró, sus ojos ardían, un sentimiento de gratitud mezclado con una sensación de culpabilidad que se atascó en su garganta. Allí, en el bullicioso café lleno de extraños y luz solar, mientras su padre lentamente dejaba de considerar usar a Dieppe, James finalmente respiró aliviado porque alguien acababa de mentir para proteger a la mujer que amaba. James no se movió ni siquiera cuando la conversación terminó. Se quedó sentado en su rincón observando cómo su padre se levantaba, alisaba su chaqueta y salía con la misma confianza fría de siempre, esa confianza que había obsesionado a James durante toda su vida. La puerta se cerró detrás de él, el sonido se perdió entre la música y las conversaciones del café. Fue entonces cuando Fat empujó su silla hacia atrás. No se apresuró a seguir al padre de James, sino que salió y se detuvo junto a la acera apoyándose en la pared. A través de la ventana, James vio cómo los hombros de Fat subían y bajaban con un suspiro pesado. Ya no era el hombre calmado y firme de hace unos minutos, ahora parecía cansado. Se echó la cabeza atrás, cerró los ojos apretando la mandíbula como si estuviera reprimiendo algo. Tal vez miedo, tal vez arrepentimiento, o quizás ambos. Sus dedos frotaron su frente lentamente como si tratara de borrar una decisión que lo acompañaría por mucho tiempo. El pecho de James se apretó. Ese era el precio de esa mentira. «Gracias, Fat», susurró para sí mismo, sus labios casi sin moverse, «por ponerte entre ella y yo».
Quiso salir, darle una palmada en el hombro a Fat, decirle que no estaba solo, pero mostrarse ahora solo lo arrastraría a una guerra que no había pedido. Así que James permaneció oculto, observando en silencio cómo Fat finalmente se enderezaba, se apartaba de la pared y caminaba por la calle ruidosa como cualquier otro hombre común, después de una reunión común. Solo cuando Fat se perdió entre la multitud, James se levantó, pagó el café, mantuvo su sombrero bajo y salió. El pueblo seguía brillante la luz de la tarde, ahora más suave, alargando las sombras sobre la acera. Las motocicletas pasaban rugiendo, los vendedores gritaban sus precios. Un niño reía cerca, pero el mundo se sentía más ligero, porque por primera vez su padre se había ido sin un nuevo plan para hacerle daño a Dieppe. James salió del pueblo eligiendo caminar una parte del camino. La carretera comenzó a cambiar de concreto a un camino polvoriento. Los edificios cedieron el paso a campos y árboles dispersos. El sol caía suavemente sobre el cielo más cálido y suave. Las palabras de Fat resonaron en su cabeza. Ella se rindió con James, quiere una vida normal. Todo era mentira, pero eran mentiras protectoras, no destructivas. Perdón, Dieppe, pensó mirando hacia el sol poniente, por hacer que otros tengan que mentir por mí. Por hacer que vivas una vida tranquila, dando cada paso con cuidado. El paisaje rural se desplegaba ante él cuando llegó al pequeño camino familiar que conducía a la casa de bambú. El cielo ya se había teñido de naranja y rosa. El canto de los grillos comenzó a llenar el aire. Una suave brisa acariciaba las hojas. Caminó más despacio, no podía simplemente entrar y golpear la puerta como si nada estuviera mal, porque su padre aún existía, el peligro aún estaba presente. Pero al menos esa noche ella estaba más segura que esta mañana. Así que James eligió la oscuridad, se movió a lo largo del camino, ocultándose detrás de un grupo de árboles y arbustos. Desde allí podía ver la casa de bambú claramente sin exponerse, y ella estaba allí. Dieppe estaba frente a la casa recogiendo la ropa del tendal. Antes de que cayera la noche, su cabello recogido de manera sencilla, vestida con ropa informal y familiar. La luz del final del día la rodeaba, bañándola con un tono dorado. Cada pequeño gesto, doblando la ropa, sacudiéndose el polvo de las mangas, deteniéndose a acariciar las hojas de las plantas que cuidaba como un milagro silencioso. James se apoyó en un árbol dejando que la imagen de ella lo mantuviera firme. Quiso gritar su nombre, quería decirle que estaba a salvo, que ella pensara que él había dejado ir, pero Fat había mentido por ella, por ellos. Pero se quedó allí desde su escondite, dejó que su mirada se calmara por primera vez en semanas. Ese nudo de miedo en su corazón comenzó a aflojarse, reemplazado por una sensación de calor y estabilidad. Ya no lucho solo, se prometió en silencio. Hoy alguien se levantó por ti, y mientras respire, lo haré también. Dieppe terminó de doblar la ropa y entró en la casa, la luz cálida iluminando las paredes de bambú, creando un pequeño y frágil mundo de paz en medio de todo lo que la rodeaba. James se quedó allí observando hasta que su sombra desapareció por completo. Solo entonces dio la vuelta y caminó por el camino que se desvanecía en la oscuridad de la noche. Sus pasos seguían siendo cautelosos, su futuro aún incierto, pero en su corazón una verdad se había enraizado como un juramento silencioso. Finalmente supo que no estaba solo, y algún día, cuando todo termine, ya no estará escondido en la oscuridad observando a Dieppe desde lejos. Estará a su lado en público sin miedo.
quay về ở bên kia chạy cô chấn động bàn tay run lên, nhưng giọng và miệng nặng như không trói chặt. Cô là người Di tin tưởng, nếu cô từ chối, đừng tránh ta tàn nhẫn. Tâm máy quay sang với Nam, môi anh cũng cong lên nụ cười mừng. Đấy, tính toán còn Trang thì cúi đầu, mắt như thành với Tâm trong căn phòng, và còn anh dàn ra xuống phần kế hoạch đen tối. Và ở nơi xa xôi, Tư Di và Thích Tiêu vẫn vô tư bên nhau, chẳng hề hay biết một cuộc giăng vậy đang từ từ siết chặt.